¿cómo están? Bienvenidos a la UNAM Responde, este espacio universitario donde seguimos muy atentos al conocimiento científico y humanista que se genera en nuestra universidad con el objetivo de brindar apoyo a distintos sectores de la población durante esta pandemia que nos ha dejado ya distintas lecciones y esperemos que sean aprendizajes. Por ejemplo, ser más conscientes de los hábitos que tenemos, del cuidado que tenemos hacia nuestra salud, también del ritmo de vida que llevamos. Hoy es un momento importante para pensar el cuidado que tenemos sobre nuestra salud y el impacto que tiene esto a nivel familiar, a nivel colectivo, a nivel país y por supuesto a nivel global. Sabemos que es una pandemia que ha impactado en prácticamente todos los países y que es importante tener acciones mínimas para cuidar nuestra salud y la de los demás. Así que hablaremos esta tarde de precisamente de la salud en la familia y de la salud pública, de cuál es la relación y cómo podemos hacer para mejorarla. Además tenemos la reflexión del doctor Vicente Quirarte, tenemos recomendaciones de cultura, nuestra dosis de humor, seguiremos hablando de feminismo, deportes y mucho más. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y comenzamos con un resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde organizaciones no gubernamentales que se dedican al cuidado y en beneficio y trabajan en beneficio de los migrantes han manifestado que hasta el momento se ha registrado la muerte de alrededor de 30 migrantes a raíz de la enfermedad de COVID-19. Vamos enseguida con las voces de lo que ocurre en nuestro país. Lo que se nos planteó es que la banca privada no estaba dando los créditos por diferentes razones y la principal pues es la situación económica en la que se encuentra el mundo, porque no es el país sino el mundo. Porque entre otras razones los criterios que se utilizaban antes para dar un crédito pues son condiciones completamente distintas ahora. La recuperación se está dando de manera simétrica, entre grupos sociales, entre regiones, pero también entre actividades económicas. Las primeras actividades económicas que tenemos que apoyar son las que tienen hoy todavía menor riesgo de contagio. Y al ser la construcción una actividad que se hace fundamentalmente en espacios abiertos, el riesgo de contagio es muchísimo menor que las actividades que se hacen en espacios cerrados. Hoy a nadie nos queda duda del papel del magisterio tras todos estos meses sumamente desafiantes. Las maestras y los maestros del país son más respetados, más queridos, más valorados y han consolidado una nueva relación con padres y madres de familia. Las condiciones de uso de cubrebocas, las razones y los mecanismos y sus limitantes. En síntesis, ¿cuál debe usar la población general? Cubrebocas de tela, cubrebocas desechables, coincidencia en los tres. ¿En qué momento usarlo? Entornos sin distanciamiento físico, es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. En lugares públicos, en convivencia con personas ajenas a tu hogar, entornos sin distanciamiento físico. El Gobierno de México, en lugares públicos, particularmente los cerrados, donde no hay distanciamiento físico. Sí, nosotros hemos cuidado eso, hemos llegado a acuerdos con los hospitales privados. Se les ha contratado inclusive para que se atiendan a enfermos no COVID con el propósito de liberar camas de hospitales públicos para atender a enfermos COVID. A partir del 17 de octubre, Francia decretó el toque de queda en algunas de sus ciudades, por ejemplo, París, a raíz del amplio número de contagios que se han registrado, lo cual es un hecho que se está repitiendo cada vez más constantemente, principalmente en países de Europa. Vamos enseguida con un panorama con cifras y números de lo que ocurre a nivel internacional con COVID-19. Europa registra el mayor número de casos de COVID-19 semanalmente. La OMS advirtió un crecimiento exponencial que sin contramedidas efectivas las tasas de mortalidad diaria podrían alcanzar 4 o 5 veces su pico de abril. En Francia, Emmanuel Macron decreta toque de queda en París y otras 8 ciudades más por 4 semanas. Italia informó 7.332 nuevos casos en las últimas 24 horas, superando su aumento máximo anterior registrado en marzo.
Eslovaquia reportó 1.929 nuevos casos, su mayor aumento diario desde que comenzó la pandemia. Polonia registra un aumento récord de 6.526 nuevas infecciones diarias. Rusia informa un número récord de muertes diarias, con 13.754 fallecimientos. Holanda entra en un bloqueo parcial para frenar la oleada de casos. Londres pasará a nivel 2 de alerta máxima por restricciones de coronavirus a partir del sábado. En Bélgica, las unidades de cuidados intensivos advirtieron que en noviembre se alcanzaría la capacidad máxima en hospitales si continúan aumentando los casos al ritmo actual. Portugal limita las reuniones a 5 personas, con bodas y bautizos permitidos para un máximo de 50 invitados, sin embargo se prohíben las fiestas universitarias. Alemania registra 6.638 nuevos casos, un aumento récord de contagios diarios. Las autoridades informan que se endurecerán las medidas restrictivas por COVID-19. México suma 829.396 casos de COVID-19, de los cuales 603.827 personas se han recuperado y 84.898 han fallecido. Mientras más tiempo pasa, quizá es más común que sigamos teniendo dudas, por eso los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y a través de los números de WhatsApp sobre el cuidado y las acciones que debemos tener para cuidarnos precisamente y resolver de mejor manera esta pandemia. Esta tarde, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM nos explica, por ejemplo, los riesgos y las posibilidades de realizar actividades al aire libre de forma grupal. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Seguimos con las preguntas del público. Alguien nos dice, en algunos lugares se está recomendando que las actividades deportivas colectivas ya se pueden realizar si son al aire libre. ¿No puede ser esto contraproducente? Bueno, la posibilidad de infectarse o el riesgo de infección es una cosa relativa y va a depender de las condiciones. Un estudio reciente realizado por la Universidad de Oxford en el Reino Unido junto con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, por sus siglas en inglés, y recientemente publicado en el British Medical Journal, nos ayuda a entender esto. Ellos han calculado el riesgo relativo de contagiarse en condiciones de el aire libre, en un lugar cerrado, bien ventilado o en un lugar con poca ventilación, usando mascarilla o sin mascarilla. Claramente, al aire libre, con pocas personas, el riesgo de infectarse al aire libre es bajo, pero si las personas gritan o tienen actividad respiratoria elevada, como cuando se hace ejercicio, el riesgo aumenta. Cuando se tiene alta ocupación, aún estando afuera, el riesgo aumenta mucho. Y definitivamente en un espacio cerrado, sin mascarilla, el riesgo es muy alto. Cuando se está muy cerca de otras personas y aún estando fuera sin mascarilla, el riesgo es muy alto. Esto significa que aún en condiciones de estar fuera, el riesgo no es cero. Y en las condiciones de riesgo bajo, lo que se recomienda es seguir siempre con el uso de la mascarilla y mantenernos al menos 2 metros de las otras personas. En el riesgo mediano, la regla de los 2 metros es más rigurosa y si es posible hay que estar más retirado. En sitios de alto riesgo, 2 metros es lo mínimo, hay que estar más separado y usar la mascarilla muy bien y buscar una mascarilla que sea de buena calidad, o sea, ajuste perfectamente a la cara. Esto significa que no hay que confiarse. Siempre tenemos que seguir usando la mascarilla y mantenernos alejados de las demás personas. Cuídense mucho. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM.
Sabemos que esta situación de crisis ha sido complicada en muchos sentidos, pero también hemos escuchado en muchísimas ocasiones que es una oportunidad para replantear la manera en la que actuamos, en la que nos cuidamos, en la que proponemos distintos hábitos que tienen que ver con nuestra vida familiar, pero es importante que a partir también de este momento seamos conscientes de que todas esas decisiones que tomamos en lo individual impactan a nivel familiar, a nivel colectivo y por supuesto a nivel país. Esta tarde hablaremos con la doctora Andrea Kenia Sánchez Cepeda también sobre el trabajo que están realizando los trabajadores sociales durante esta pandemia. Ella es académica e investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y me encanta que cada vez que te vemos, que esta es la segunda ocasión, te pongas y te quites tu cubrebocas, pues porque es una oportunidad para practicar con el ejemplo. ¿Cómo estás, Kenia? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rosa? Pues muy bien, con un gusto de saludarte otra vez. Y sí, pues cada oportunidad que tengamos es importante para poder promover el uso, ¿no? Seguir promoviendo de que el uso del cubrebocas es importante. Y este es un claro ejemplo, lo iremos desmenuzando durante los próximos minutos, de que estas pequeñas acciones individuales impactan, por supuesto, en lo colectivo. Pero vamos a empezar de lo más sencillo, Kenia, y hablemos, por supuesto, del trabajo que realiza el trabajador social con relación al papel que ocupa la familia en esta pandemia, Kenia. Sí, mira, es muy importante el tema del trabajo social con familia, sobre todo obviamente ya lo habíamos comentado, ante el confinamiento, pero también hacia la conciencia de lo que implican los cambios en la reorganización de la vida cotidiana. Muchos de esos cambios están orientados o es evidente, digamos, que yo creo que sale a la superficie la importancia de que cambiemos las prácticas nutricionales o que por lo menos tengamos información acerca de esto, que es un tema muy, muy importante y que está dentro de la perspectiva de cuidados, de lo que implica, digamos, el sentido de la convivencia familiar y lo que implica la unidad familiar. Entonces, bueno, recién acabamos de producir algunas infografías con temas pues que evidencian un poco qué papel y qué rol juegan las familias en lo que ya en muchos espacios se ha hablado como la epidemia antes de la pandemia, ¿no? Que son las enfermedades crónico-metabólicas o cardiometabólicas, y en ese sentido, pues obviamente las familias tienen un rol de prevención importantísimo, no más que obviamente en los temas que como nos explotó, digamos, la pandemia, pues ha habido, por supuesto, un incremento en los temas de la atención y lo que implican, digamos, los contagios dentro de la familia y todo. Pero que yo quiero en este momento, pues, aprovechar, digamos, el espacio para hablar de la importancia y del rol que juegan las familias en el papel de la prevención. Hablemos precisamente de esto, Kenia, de los valores y las costumbres que tenemos en lo individual, en los núcleos más pequeñitos, porque muchas veces se nos hace como muy fácil decir, es que claro, el gobierno no hace, las instituciones no están, y nos parece como muy fácil ver hacia afuera, pero lo que debemos hacer, y es lo que intentaremos hacer esta tarde, es ver hacia adentro. ¿Cuáles son esos valores, esas costumbres, esos hábitos que debemos comenzar a considerar y, si es necesario, a cambiar para pues impactar en lo colectivo de forma positiva, Kenia? Pensando, por supuesto, en tiempos de pandemia y de salud. Sí, mira, yo más que, porque siempre ha sido muy complicado el tema de hablar de valores cuando hablamos de las familias. A mí también siempre me gusta hablar en plural porque hay una diversidad también de expresiones y organizaciones familiares. Pero más que hablar de esto, es importante reconocer que las familias son los nodos de corresponsabilidad más importantes de muchas políticas públicas, pero en este caso, en la de salud, justo el papel de la familia es importantísimo en esto que también se ha promovido como la economía circular. ¿Qué es esta parte? Bueno, el papel que tienen las familias como actores principales de su consumo
a que tienen derecho a la información. Mucho se habla de que pues somos libres de la decisión, pero no puede existir libertad de decisión sobre lo que consumimos si no hay una buena información de qué estamos consumiendo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, así como hablábamos de la importancia de organizar y de generar rutinas para el día, para transcurrir tu día, tu vida cotidiana durante este confinamiento, ahora es muy importante que seamos conscientes y podamos establecer planes de reorganización o refundación, yo diría, de nuestras prácticas nutricionales, ya que los datos, pues, ahí están a la vista. Yo particularmente me he acercado mucho a los datos que han producido la Alianza por la Salud y particularmente el Instituto Nacional de Salud Pública, y son impresionantes, digamos, no tanto los datos que ya sabemos sobre diabetes, sobre hipertensión, sobre lo que significa la obesidad como condición preexistente de la salud, sino en el sentido nutricional, cómo es que hay ciertas prácticas o nutricionales o alimentos superprocesados que van generando una precarización inclusive de tu capacidad gustativa, o que inclusive hay estudios en donde señalan que la gente se puede hacer adicta al sodio, al azúcar, obviamente, ¿no? Y esto sí es un tema bien importante porque es día con día lo que estamos consumiendo y lo que estamos planteando al interior de las familias. Y porque lo que hacemos dentro de las familias es lo que reflejamos cuando salimos a convivir en espacios que tienen que ver con las escuelas, con los trabajos, por supuesto los espacios públicos, ya sean, ahora pensamos muchos en los espacios abiertos y cerrados, y es lo que se refleja porque es lo que aprendemos. Kenia, si te parece, vamos a dividir así como tienen estas líneas de trabajo que han marcado desde la escuela, que son 3 líneas: el de cuidarnos, cultivarnos y convivir. Comenzaste hablando, por supuesto, de cuidarnos y que tiene que ver con estas prácticas nutricionales para alimentarnos, y que es también, digamos, como una cadenita de cómo impacta en otros factores, por ejemplo, el de la economía. Así es. Impacta de manera sustancial e inclusive impacta también en la política pública, en lo que se destina por ejemplo, de cada 10 pesos que ingresa en el sistema de salud, 3 o 4 están dirigidos a atender las cuestiones o las consecuencias de estas enfermedades crónico-degenerativas, en donde no solamente es la cuestión de los pesos, Rosa, hay dolor, hay historias familiares detrás de esto, hay precarización de los bolsillos también de la gente. Entonces sí es un tema integral, digamos, desde la perspectiva de diagnóstico, pero también desde la perspectiva del qué hacer, por supuesto. Y si pensamos, por supuesto, en la calidad de vida, es otro tema que resulta muy complejo para las familias, pero podemos dividirlo también en esos dos caminos. Uno es el de cuidar, digamos, esta situación que ya se está presentando en distintas familias, pero el otro, lo que podemos hacer en cuestión de prevenir, que ha resultado una palabra en verdad útil, muy útil durante todo este confinamiento. ¿Por qué no nos hablas de estos temas y de cómo están trabajando desde la Escuela Nacional de Trabajo Social, Kenia? Sí, el tema de la reeducación familiar es muy importante. Obviamente no puede haber procesos de reeducación si no hay o no planteamos también procesos de acompañamiento, ¿no? Incluso si hablo, digamos, desde la voz docente, estaría la importancia también de generar tutorías familiares, que eso como que a veces ya en un ámbito además como la universidad, pues que se nos es ajeno, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que nos acerquemos a diferentes expresiones familiares y podamos acompañar, escuchar, pero por supuesto proponer, y en esas propuestas el esquema de la reeducación es importantísima, ¿no? Justo en esta propuesta que basamos de las 3 Cs, es cuidarse, convivir y cultivarse, pues tiene en esencia estos grandes pilares, ¿no? Con una propuesta pedagógica y con una propuesta también de reconocer a las familias, como ya te lo había dicho, como los nodos, como los actores principales de la prevención sobre todo, y sí de la actuación, o sea, del qué hacer para el buen vivir o el bien vivir,
que es otro de los grandes paradigmas también que se han estudiado muchísimo los recientes años, ¿no? Y por supuesto el buen vivir, pues llevarnos a la calidad de vida, ¿no? Pero el componente de la reeducación es muy importante, tener esta proximidad, aunque obviamente en esta época de pandemia no es una proximidad tal cual física, sino que puede ser a través de los diferentes medios de comunicación que nos proporcionan la posibilidad de entablar conversaciones con las familias y poderles plantear rutas, posibilidades de cómo ir reconstruyendo pues el tejido y también reconfigurar estas prácticas cotidianas, ¿no? Que son tan importantes de que seamos conscientes, ¿no? De que día con día lo que hagas o lo que dejes de hacer, pues tiene impactos primero en la familia y después, por supuesto, en ámbitos más grandes como la comunidad y, por supuesto, la nación, ¿no? Kenia, ¿cómo lograr precisamente que toda esa información, que todo este conocimiento y todas estas propuestas que se generan, en este caso desde la universidad, pero seguramente hay muchísimas instituciones gubernamentales o no gubernamentales que están realizando campañas de información, ¿cómo lograr que esto permee en la práctica de las familias? ¿Cómo lograr que esta información llegue? ¿Cómo lograr hacernos conscientes de que en estas pequeñas acciones es donde se pueden comenzar los grandes cambios? ¿Cuáles son las alternativas, las herramientas? Sí, me da gusto que me plantees esa pregunta porque incluso para este programa había había tratado de invitar al doctor Simón Barquera por diferentes situaciones, ya no se pudo, pero él, que es un investigador del Instituto de Salud Pública, justo hoy va a explicar la incorporación, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública se ha hablado de la incorporación de la materia de vida saludable. Eso es una muy buena ruta que yo creo que podemos hacer. Hay un vínculo interinstitucional muy interesante porque sin duda el trabajo del ámbito escolar y el trabajo familiar es una línea y una posibilidad, un camino de trabajo muy importante. El otro, por supuesto, tiene que ver con aquellas instituciones que se encarguen del desarrollo social de las familias, inclusive a lo mejor no tan específico, porque tan cooptado, ¿no? Ver tal institución es la única o la específica, sino que se puede incluso entablar una propuesta de trabajo desde otras diferentes secretarías, como la Secretaría de Economía, por ejemplo. En el momento que yo te hablaba de la economía circular, ¿no? Es un gran ejemplo. Y otra vía que me parece importante, aparte de la sociedad civil, que ya la había mencionado, no está la Alianza de la Salud, la otra vía es trabajar con instituciones deportivas y culturales, que creo que a veces pensamos que esto está fuera de su ámbito. Y que tiene que ver con las otras Cs que vamos a platicar un poquito más adelante, que son las de cultivarnos y convivir. Kenia, es momento de hacer nuestra primera pausa. Hablaremos además de los factores en términos de educación, de cultura y de todo lo que sucede, pero también de todo lo que podemos hacer. Así es que no te vayas, estaremos más adelante con estos temas y también regresaremos después de la pausa para hablar de nuestras recomendaciones de cultura, de feminismo y mucho más. Quédense con nosotros aquí en La UNAM Responde. Ya estamos de regreso, listos con nuestras recomendaciones para estar en contacto con Cultura UNAM, opciones para todos los gustos. Si te gusta el teatro y la dramaturgia y además eres profesor o estudiante y sabes inglés, este taller es para ti. Mañana, 16 de octubre, se llevará a cabo la última sesión de cómo lidiar con los clichés culturales en la comedia. Aprenderás sobre el trabajo, desarrollo y potencial de esta disciplina. Renueva tus conocimientos sobre la comedia en este taller impartido por la escritora alemana Rebecca Kricheldorf. Activa tu
cuerpo este cierre de semana. Danza UNAM y la Cátedra Gloria Contreras te invitan a las clases abiertas del Seminario Permanente de Fenomenología de la Danza y Estudios de la Corporeidad, que tiene como objetivo darle un nuevo significado a la corporeidad a través de la experiencia. Es una oportunidad para conectar con la música, el cuerpo y el arte. La cita es este 16 de octubre a las 20 horas. Finalmente te invitamos al taller La bala perdida de la novela negra, sesiones de práctica presencial y escrita que puedes encontrar en las plataformas de Universo de Letras UNAM. Los interesados en este género podrán abordar su verdadera esencia literaria y descubrir por qué ha sido reconocida a nivel mundial como uno de los géneros más conocidos de las letras occidentales. Además, se realizará un análisis sobre este tipo de narraciones. Aprende nuevas habilidades para poder entenderla, leerla y escribirla a partir de este 16 de octubre. Ahí están distintas opciones para comenzar a planear nuestro fin de semana e incluso lo que va a suceder la siguiente. Y bueno, pensando en términos de pobreza y de crecimiento, veamos qué tiene que decirnos al respecto Jacobo Dayan. Buenas tardes. La pandemia ha generado la pérdida de empleo de más de 1 millón de personas en nuestro país y un número no menor ha visto reducido su ingreso. Esto coloca las cifras de personas en búsqueda de empleo por encima de los 2.8 millones. A la compleja situación de buscar empleo en un entorno de recesión, se suman exigencias como la de presentar un comprobante de que no se está infectado, colocando la carga económica adicional por el pago de la prueba a quienes buscan empleo y no tienen recursos. El presidente habla como gran logro la creación de 67,000 empleos en agosto. A este ritmo se requieren más de 3 años para la recuperación del empleo, esto sin contar quienes vieron reducidos sus ingresos. Ya la CEPAL había advertido que se incrementará la pobreza en toda América Latina y especialmente en México, que pasaría del 11% a casi el 16% tan solo este año. Es urgente buscar medidas para reducir este impacto. Lo propuesto por el gobierno es claramente insuficiente. Hay propuestas como la de un ingreso básico universal, que no se ha discutido en el legislativo, y apoyos a pequeñas y medianas empresas de manera generalizada. El golpe sanitario y económico ha sido brutal. Es momento de cerrar filas entre el sector económico privado y el Estado para encontrar soluciones reales a este gravísimo problema. Buenas tardes. Pues sí, además de la crisis sanitaria, la crisis económica se ha vuelto un verdadero problema para todos los países del mundo, principalmente para los de más bajos recursos. Y bueno, es momento de dar un respiro y de reír un poco con las ocurrencias del equipo de No Memes. Un mundo paralelo está en evolución ahora mismo que tú miras, la UNAM responde. Y no está en otra galaxia, sino mucho más cerca de lo que crees. Para enterarte de lo que ya acontece en el cibermundo, ve esta cápsula que tenemos para ti de parte de No Memes. Seguiremos hablando sobre salud individual y salud pública, además feminismo, mucho más después de la pausa aquí en La UNAM Responde. No se vayan.
supuesto que siga con nosotros en la señal de TV UNAM y enseguida vamos a seguir conociendo sobre el movimiento feminista, sus logros y algunas de sus luchas más importantes a través de los reporteros de En Trending. Cuando se habla de derechos para todas y todos, significa que las mujeres exigen el derecho a la integridad física, al trabajo, a la educación, a la cultura, al acceso al poder, el derecho a una vida sexual y reproductiva plena y sana, a acceder a la tierra y a las facilidades financieras, el derecho a ser tratadas con dignidad, a tener de manera efectiva igualdad de condiciones y oportunidades, los que son principales motivos de su lucha. Vemos que ya han sido reconocidos muchos de los derechos como mujeres, ¿no? Sin embargo, una cosa es el reconocimiento y también otra cosa es la garantía, ¿no? Tenemos el derecho a una vida libre de violencia, sin embargo, vemos cómo es que en la práctica esto para nada ha sido garantizado y no ha sido respetado, sino que vemos que conforme va pasando el tiempo también incluso la violencia ha aumentado y la violencia feminicida, ¿no? Entonces, en este caso, hay este tema pendiente todavía, ¿no? No solamente del reconocimiento, sino también de la garantía de los derechos humanos de las mujeres. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es de las demandas más relevantes del movimiento feminista. En 1931 se aprobó el Código Penal del Distrito Federal, que integra la despenalización del aborto en casos de violación o cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer. Esto marcó un precedente y en 1974 se incluyó en el artículo 4 constitucional el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Sin embargo, las demandas por legalizar en todo el país el aborto voluntario ha sido la petición reiterada de organizaciones de mujeres y feministas. En abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma al Código Penal que introduce en la Ciudad de México el sistema de plazos en materia de aborto. Esta despenalización, única en su tipo en América Latina, ha tenido en agrupaciones religiosas la principal oposición para interrumpir legalmente los embarazos no deseados. En México, como tal, existen únicamente 2 estados donde ya se ha despenalizado como tal el aborto, que es en Ciudad de México, en el 2007, y en Oaxaca, que ha sido recientemente en octubre del 2019. Ya vemos que en el resto todavía de los estados es un tema pendiente, donde si bien sí se permite el aborto, pero únicamente bajo ciertas causales, ¿no? Como por ejemplo cuando el embarazo sea producto de alguna violación. Vemos que no solo existen estas dificultades dentro del derecho, sino también por parte de la sociedad, que ha estigmatizado mucho a las mujeres que han decidido interrumpir como tal su embarazo. Pese a que han logrado avances en materia legal, la lucha de las mujeres por el derecho a decidir sobre su cuerpo continúa. Creo que lo más importante tiene que ver, la cuestión de la prevención tiene que ver sobre todo en cómo están estructuradas las masculinidades, ¿no? Creo que como sociedad tenemos esa responsabilidad de deconstruirnos, de cuestionarnos la realidad y a partir de ello, pues, generar otro tipo de conductas. Y en temas más amables, el especialista en literatura hispana y mexicana, investigador, ensayista y miembro del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, el doctor Vicente Quirarte, esta tarde nos comparte su reflexión sobre lo que sucederá cuando se abran las puertas. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Cuando las puertas se abran, vamos a extrañar esta forma de redescubrirnos. Soy Vicente Quirarte, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Me da mucho gusto estar con ustedes, hablarles en estas circunstancias aparentemente difíciles. Digo aparentemente porque formamos parte de la comunidad académica, de ese grupo privilegiado que puede trabajar desde su casa, que no necesita moverse para hacer sus mejores esfuerzos. Una de las cuestiones que yo he hecho en estos días es releer un cuento de Anton Chekhov que me dice mucho, que se llama La apuesta. Un abogado está discutiendo con un banquero sobre la reclusión permanente y hacen una apuesta donde el banquero le dice al abogado que tiene 25 años
Yo le apuesto a usted a que no puede estar en un solo lugar prisionero. Y él acepta la apuesta, se le dan libros, música, vino, todo lo que puede necesitar en su reclusión. Y después de 15 años, pensemos que él es un hombre de 40 años cuando sale de cumplir la apuesta, él decide romper el pacto y salir antes, precisamente porque se ha dado cuenta en ese tiempo que él ha entendido lo que es la vida en esa reclusión. Yo creo que esta reclusión debemos verla como una oportunidad que tenemos única para pensar en nosotros mismos, para pensar en la vida, para viajar sin movernos de nuestro lugar. La casa es un excelente espacio para explorarnos a nosotros mismos, explorar el mundo interior que por fortuna tenemos quienes nos dedicamos a las humanidades. Tenemos una gran responsabilidad porque, como decía alguien muy sabio, un gran poder implica una gran responsabilidad. Y tenemos esta enorme tarea por delante de compartir lo que la universidad nos ha dado y devolverlo con creces a la sociedad a la cual nos debemos. Por eso creo que esta es una oportunidad única que se nos está dando para demostrar que podemos salir adelante. Yo creo que la universidad en otras ocasiones ha demostrado ser un gran motor de este enorme país, de este gran planeta, de esta molécula de esplendor y miseria que llamamos la Tierra, como la denomina José Emilio Pacheco en un gran poema. Yo creo que esta universidad y este conocimiento nos debe servir para ser mejores personas, para ser más tolerantes, para ser más justos y salir cuando las puertas se abran con renovados ímpetus a cumplir la tarea que nos está encomendada. Siempre se habla de volver a la normalidad. Yo creo que es inexacto. Vamos a volver a la vida cotidiana, pero nuestra obligación está precisamente en crear un nuevo concepto de nosotros mismos. No podemos vivir como antes, además no estamos seguros de lo que va a pasar con esta pandemia, no sabemos si regresen los efectos, si hay una nueva ola, esto afecta al planeta entero. Entonces yo sí creo que debemos de pensar en un nuevo nosotros, en una nueva sociedad y tenemos que prepararnos para enfrentarla con todo lo que la universidad y el conocimiento nos da. Cuando se abran las puertas. Humanidades UNAM, un nuevo nosotros. Y para lograr este nuevo nosotros, lo que podemos hacer es reinventarnos y, por supuesto, valorar lo que tenemos. Y es momento de seguir con la voz de especialistas universitarios. Retomamos la conversación con la doctora Andrea Kenia Sánchez Cepeda, quien es académica e investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra universidad. Kenia, nos estabas hablando precisamente de esta propuesta de las 3 Cs que incluye cuidarnos, cultivarnos y convivir. Hablamos ya un poquito de cuidarnos y es momento de hablar de la siguiente, que es cultivarnos. Cómo lograrlo, que tiene que ver precisamente con los ejercicios, con acercarnos a todas estas recomendaciones de cultura y arte que están ahí de forma digital. ¿Cómo hacerlos, Kenia? ¿Tienes apagado? Antes que nada, bueno, perdón. Ya te escuchamos. Gracias Rosa, perdón, fui víctima del micrófono cerrado. Suele pasar. Antes que nada me gustaría decirles que a mí me gusta mucho esta sección donde abren las puertas y lo quiero vincular justo con esta propuesta de cultivarnos. Me parece que en las familias por mucho tiempo también se había roto de alguna manera, sobre todo en los esquemas de los tiempos.
siempre cuando hablábamos con las personas, por ejemplo, de promover una cultura de práctica deportiva o de acondicionamiento físico, casi todas las personas te respondían, no tengo tiempo, no tenemos tiempo, ¿no? Y eso se debía a los diferentes esquemas de horarios que, por supuesto, con la pandemia, pues se vieron completamente rotos, ¿no? Me parece que la familia o el espacio de lo familiar más bien, tiene esa gran oportunidad durante esta parte de confinamiento y de tener un poco de más tiempo de convivencia, de poder retomar aquello que yo te decía acerca de la reeducación familiar, ¿no? No pensarlo en un esquema de contenidos, meramente de contenidos, de brindar talleres, sino apelar a las actividades lúdicas, un poco apelar a poder brindar experiencias saludables, lúdicas, de convivencia, que no solamente nutran o hagan que tu físico se active, sino que nutran el corazón de alguna manera, ¿no? El alma, el sentido de lo que nos es común, ¿no? Y como decíamos en una de las infografías, ¿no? De que el cuidado es mutuo y que es colectivo. Me parece que no podemos llegar a una conciencia de cuidado si no existe previamente un espacio de cultivación a través del arte, del deporte, de la lectura inclusive, y de que veamos que la familia puede ser un espacio donde todo eso se pueda recrear y se puede ejercitar en diferentes temas, por supuesto. Y este tema también tiene yo creo que las 3 Cs, cuidarse, convivir y cultivarse, tiene también una perspectiva de responsabilidades compartidas. Independientemente de quiénes seamos los que integramos a ese nodo familiar, también tenemos que ser conscientes de que esos espacios también los construimos entre todas y todos, que no es una tarea de alguien específico o de algún rol familiar. Ahorita que mencionas esto, Kenia, ahorita que comenzaste esta respuesta, te referiste a la familia y a lo familiar, que a veces podemos ubicar, claro, como mamá, papá e hijos, y la verdad es que esta imagen pues se ha modificado radicalmente durante los últimos años. Entonces, ¿por qué no nos ayudas a ubicar, digamos, esta imagen que por supuesto es distinta para cada una de las personas? Sí, por supuesto. En eso también hemos estado trabajando muy fuertemente desde la Escuela Nacional de Trabajo Social, porque si bien es cierto, hay una definición científica, demográfica, inclusive sobre entender a la familia como aquel espacio, aquel hogar donde habitan personas que tienen parentesco consanguíneo, a veces también hay espacios que son conformados desde vínculos filiofamiliares. Es decir, que aunque no compartan parentesco consanguíneo, tienen vínculos, responsabilidades compartidas y sobre todo un compromiso de autocuidado y de cuidado entre quienes cohabitan o forman un espacio. Entonces, por eso hablaba al principio de hablar de familias con S en plural y de diferentes expresiones familiares. Por eso también hacía dimensionaba o colocaba estas dimensiones, porque efectivamente siempre pensamos que lo familiar corresponde a ciertos roles de la familia, pero ¿cuántos de nosotros, incluso el ámbito laboral, a veces decimos, pues es como si fuera mi familia, porque pasas más tiempo en el trabajo, pues, más de 12 horas sí, claro, con esas personas, ¿no? Y tiene que ver precisamente con la siguiente C, que es la que nos ha quedado un poquito pendiente, aunque de formas distintas la has ido abordando, que es la convivencia y estos hábitos que ayudan, por supuesto, en todos los sentidos. Platícanos de este tema y de esta C. Sí, la C de convivencia es fundamental. Ahí pues hay temas también que
son un poco vinculados al trabajo que se hace inclusive desde la perspectiva de la paz, hablando desde el enfoque de los derechos humanos, ¿no? El saber negociar, el saber escuchar, inclusive negociar que pues en estos arreglos familiares que a veces son difíciles de concertar, inclusive en la misma comida, como lo veíamos, ¿no? Hay gente que seguramente... hay gente que le gusta más la carne, ¿no? Y hay jóvenes, sobre todo en estas nuevas generaciones, Rosa, hay jóvenes que son un poco más conscientes, no solamente de su autocuidado, sino de lo que implica el sistema de consumo de alimentos superprocesados en la ecología. Esos jóvenes a veces se convierten en factores de cambio al interior de sus casas. Jóvenes deportistas, por ejemplo, mujeres deportistas, hombres deportistas que les cuesta trabajo, pero que con sus familias o con las personas que tienen a su alrededor pueden generar algunos cambios de forma sobre todo cotidiana, ¿no? En la reducción de consumo de azúcares, de bebidas azucaradas, ¿no? Todo eso forma parte de un sistema también de mediación, de saber negociar y de poder incluso generar esquemas de educación entre pares, ¿no? Pudiendo como establecer algunos acuerdos. Esos acuerdos tienen que ver con el buen vivir y con el bienestar, por supuesto. Entonces, en esta sede de convivencia, pues la verdad es que siempre decimos que lo importante no es la forma o por quien esté compuesta esa familia, sino las capacidades y las habilidades que tengan para poder tejer una convivencia cotidiana, diaria, de cuidado mutuo, saludable y corresponsable, por supuesto. Todos estos ejemplos que nos estás mencionando tienen que ver con este término de consumo responsable, pero me parece que tiene que ver también con otro tipo de convivencia a otros niveles y de la importancia de escuchar, de hablar, de dialogar, de llegar a acuerdos y de cómo empezar a lograr esto justamente cuando también hemos hablado que durante estos meses ya pues la convivencia se puede volver un poquito más complicada precisamente porque no estamos acostumbrados a ello. ¿Cómo lograr? ¿Por dónde empezar? Comencemos dando estos consejos que pueden ser básicos y útiles para distintas familias, Kenia. Sí, ahí me regresaría un poquito al de cultivarnos, ¿verdad? Y apelar a que no todo tiene que ser monótono, no todo tiene que ser continuo, sino que traten de explorar, de vivir, tener experiencias lúdicas, ¿no? Ahí en la parte de las infografías, que por supuesto las pueden consultar en la página de la Escuela Nacional de Trabajo Social, hablábamos, por ejemplo, de cómo hacer concursos de baile, ¿no? Que nos ayuden a generar a lo mejor esquemas o vivir la experiencia de tener esquemas de mejor digestión, de incluso ejercicios de respiración. En este ejercicio lúdico a partir de un tema específico, pues también se puede generar una plática que sea alimentativa entre todos los integrantes de la familia, ¿no? Quien posea a lo mejor alguna mayor información que se pueda establecer como una plática o como un diálogo de sobremesa, ¿no? Que también es una práctica que por distintas situaciones pues se fue perdiendo. La posibilidad de, a veces siempre pensamos que la lectura de los cuentos siempre son para las niñas y los niños, pero ¿por qué no cambiar el rol y por qué no las niñas y los niños le pueden establecer un cuento a sus papás, ¿no? Tratando de comunicar las necesidades, tratar de comunicarles sus preocupaciones y sus angustias, además que así incentivamos la capacidad de escritura de las niñas y de los niños, ¿no? Hay posibilidades, me parece, hojas de ruta desde el arte, desde la cultura y el deporte que nos ofrecen muchas posibilidades de cómo restablecer esos canales de diálogo, de negociación y de mediación. Nos queda muy poquito tiempo para terminar la entrevista, Kenia, pero quisiera preguntarte como por dos líneas que parecen muy distintas. Uno es estas herramientas que podrían pensarse como un poco abstractas, que tiene que ver con la sensibilización y la concientización que debemos tener. Y la segunda que tiene que ver con esas acciones mínimas que podemos ir tomando desde casa y el impacto que tiene en la salud pública, por ejemplo, de nuestro país, pensando particularmente en la época que estamos viviendo, pero por supuesto podríamos ampliarlo a distintas situaciones y a todos los momentos.
Sí, hay algo que tenemos que tener como también muy claro, ¿no? La percepción del tiempo, y también en ese sentido pues va muy dirigida toda la información que hemos establecido ahora en esta serie de infografías de familias frente al COVID. Es muy importante que podamos ir como trabajando y promoviendo la posibilidad de esta propuesta, que es una propuesta de plan para las familias, ¿no? Como una herramienta, como una estrategia de trabajo social con ellas, pero también es muy importante que las familias puedan hacer un planteamiento de prevención al interior de ellas, tener esta información de cómo reelaborar sus prácticas nutricionales, incluso arrastrar un poquito el lápiz y la calculadora y decir, a ver, ¿cuánto estamos gastando en esto? En qué se nos está llevando el dinero, sobre todo en consumo esencial, digamos, para que este tipo de cosas puedan ser más visibles al interior de ellas, y así a través de eso se pueda generar un plan inclusive de un consumo más responsable y de ahorro inclusive familiar. Y sí, por supuesto, lo otro tiene que ver con el día a día, la semana, incluso ahí entran muchísimo las fechas conmemorativas. Ahora se viene, o ya mucha gente está incluso hablando, ¿no? De que pues que la Navidad que vamos a tener diferente, y entonces ahí hay la posibilidad de que no pensemos siempre en los esquemas que son pasados, ¿no? Sino que tratemos de poder tener la creatividad de cómo reelaborar una convivencia, un encuentro a diciembre, ¿no? Navideño, de una manera diferente, y que podamos establecerlo así, ¿no? Reelaborarlo desde estas tres posibilidades. Entonces, los esquemas de los tiempos son muy importantes, que podamos, por supuesto, seguirlos trabajando con las familias. Retomamos este concepto que mencionaba el doctor Quirarte, el de la oportunidad que tenemos de reinventarnos, y por supuesto esto se da a muchísimos niveles. Y ya nada más para terminar, ahora sí tiene que ver directamente con lo que debemos hacer, que es adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Y cuáles son principalmente los beneficios, Kenia? Sí, bueno, yo retomaría, puntualizaría este plan, esta propuesta de plan CCC, en el de cuidarnos, bueno, ser muy conscientes de las prácticas nutricionales. De verdad podemos hacer mucho, de verdad podemos impactar no solamente nuestra vida, sino la vida de quienes amamos y quienes cohabitan en un mismo espacio, tratando de mejorar nuestros esquemas alimenticios, que además no sale tan caro. Y además tenemos una cultura gastronómica muy fuerte, muy importante, que es la cultura gastronómica mexicana, muy rica sobre todo, y que podemos ahí pues encontrar una nutrición bastante importante y una fuente de prevención pues que logre impactar la vida familiar, pero también las políticas públicas. Lo otro, pues cultivarse a través de esquemas diferentes, que ahí está el arte, el deporte, la cultura como una forma. Hay por supuesto propuestas digitales, y la UNAM tiene mucha propuesta de ello, pero tratar también de ser creativos al interior de las familias, de no cerrarse y poder generar experiencias diferentes. Y lo otro, que a través de la escucha, la negociación, la mediación, pues podemos establecer arreglos familiares y arreglos en el espacio de lo familiar que nos puedan hacer tener un día a día, una semana a semana, un mes al mes, y así irnos, ¿no? Con mucha conciencia de nuestro presente, ir construyendo pues un buen vivir, y construyendo salud, y construyendo, exacto, por supuesto, motivación y activación física. Son muchas las posibilidades, son muchas las alternativas, depende de todos y cada uno de nosotros. Lo que no se nos debe olvidar de que es la familia este factor indispensable para controlar, en este caso, la pandemia, pero para que es un factor, digamos, determinante para lo que ocurre en nuestra sociedad. Doctora Andrea Kenia Sánchez Cepeda, académica e investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, me da mucho gusto haber conversado de nueva cuenta contigo sobre este tema. Seguramente lo haremos en otra ocasión. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Rosa, y no se olviden de usar el cubrebocas, por favor. A usar el cubrebocas. Muchas gracias, Kenia. Y bueno, siguiendo con otros consejos que también resultan muy sencillos, están aquí los chicos de Deportes UNAM para activarnos en casa.
Hola Pumas, yo soy Angélica. Para esta cuarentena te presentamos ejercicios de gimnasia estática para que te pongas bueno en casa. Con este ejercicio fortalecerás tus piernas, el cuádriceps, los abductores, los aductores, los glúteos y los femorales. Te sostendrás de algo que te pueda dar apoyo. Vas a abrir tu pierna con la punta siempre viendo hacia ti y harás movimientos de abrir y cerrar. Esto fortalecerá tu abductor. Lo harás 10 veces y lo repetirás en 3 ocasiones. Para fortalecer tu aductor, realizarás el mismo movimiento con la punta hacia arriba y harás movimientos de cerrar 10 veces durante 3 ocasiones. Colocarás tu pierna derecha con la punta viendo hacia arriba, derechito con el abdomen activado y harás movimientos de patear. Fortalecerás de esta manera tus cuádriceps. Harás este movimiento 10 veces, vas a descansar y lo repetirás en 3 ocasiones. Para fortalecer tus glúteos y tus femorales, te colocarás sosteniéndote de una silla con la punta viendo hacia abajo, bien estirada la pierna y harás movimientos hacia atrás. 10 veces, descansarás y lo repetirás en 3 ocasiones. De esta manera, tu glúteo y tus femorales harán el trabajo. Acuérdense, Pumas, que si quieren regresar al gimnasio, quédense en casa. Síganos en deporte.unam.mx. Con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde y nos dejamos como tarea estas 3 Cs que tiene que ver con cuidarnos, cultivarnos y convivir. Recuerden que seguimos recibiendo sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp. Y recuerden también que tenemos una cita mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Aquí nos vemos. Adiós.